Es hermoso florecer. Y también es hermoso el camino que nos lleva a hacerlo. Era el año 2017 y creo que bajo todos los parámetros que se me puedan ocurrir, les puedo decir que todo parecía indicar que estaba en el mejor momento de mi vida. Mi carrera profesional estaba en auge. Tenía el trabajo de mis sueños, un trabajo que la verdad me había costado mucho trabajo tener. Era la directora editorial de la revista Marie Claire en sus versiones de México y Latinoamérica. Para quienes no estén muy familiarizados con el mundo de la moda o de las revistas, es el puesto de Meryl Streep en la película del Diablo viste a la moda. Es un puesto rodeado de glamour, viajes, moda, ropa, acceso a desfiles de las marcas más top del mundo y, la verdad, muchísimos beneficios. También, la verdad, en ese entonces, si te dabas un vistazo a mis redes sociales, ibas a ver que no solo mi vida profesional era increíble, también parecía que mi vida personal era perfecta. Tenía un esposo increíble que me apoyaba en todo, un perro hermoso y hasta amigos increíbles. Con cada posteo, con cada story que yo subía y hasta con casi todas las interacciones que yo tenía en mi día a día, podías ver frente a ti a una persona feliz, a una persona realizada, una persona que estaba cumpliendo su sueño de trabajar en moda. Pero bueno, si cualquiera de ustedes aquí consume entretenimiento, creo que todos sabemos que todas las historias tienen un problema, y mi historia no es la excepción. A principios de ese año, la verdad es que esa caja perfecta de cristal que había construido empezaba a mostrar sus primeras fracturas. ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es que trabajaba en una empresa que no se alineaba tanto con mis valores personales y tampoco no iba necesariamente con mi forma de trabajar. Así que de un día al otro tomé la decisión de renunciar. Fue una decisión bastante difícil porque amaba a mi equipo, amaba a la revista en la que estaba, pero sé que eventualmente fue la decisión correcta. Y al día siguiente, que llegué a mi casa después de renunciar, apagué mi alarma, el despertador, y no volví a salir de mi casa. Los meses después y las semanas después de mi renuncia, me acuerdo que pasaba de mi cama a hacer ejercicio y me regresaba a mi estado horizontal a mirar el techo. Algo claramente no estaba bien en mi vida. Así que un día, en esas mañanas sin despertador, sin alarma, me despertó mi esposo y me dijo que tenía que hablar conmigo. Lili, la persona que trabaja con nosotros, le había comentado que había notado muchísimas actitudes muy alarmantes alrededor de la comida y también había notado que mi ropa ya no me quedaba. Esto despertó muchísima preocupación en mi familia y en mis seres queridos, no solamente por mi salud física, sino por mi salud mental. Era de repente súper evidente que yo tenía y que llevaba años luchando con un trastorno de alimentación. Después de esa confrontación de mi esposo, tomé, la verdad, un respiro por primera vez en mucho tiempo. Ya no tenía que esconder mi enfermedad. Y la verdad es que por primera vez en la vida sentí un deseo genuino por estar bien. Así que esa mañana tomé la decisión. Me quería internar en una clínica especializada en trastornos de alimentación. A los pocos días ya estaba dentro. Pero bueno, qué curiosas son las apariencias. Me acuerdo que en esos días antes de internarme, me tomé muchísimas fotos de mi ropa, de mis zapatos, de mis looks, porque pensé que una pausa en mi contenido iba a resultar bastante sospechosa. Así que estando en la clínica, después de horas y horas de terapia
y como de 50,000 breakdowns emocionales, llegaba a la casa en la que nos quedábamos en las noches a subir mi foto del día y a pretender que todo seguía igual. Claro que esta idea de repente empezó a incomodarme. En la clínica conocí a muchísimas mujeres con trastornos de alimentación, todas con una historia de vida muy diferente, todas con las razones de sus trastornos de alimentación muy diferentes. Pero ¿saben cuál era el común denominador? Todas nuestras enfermedades se alimentaban de las redes sociales, de los medios de comunicación y de las páginas de revistas. Ahí me di cuenta que yo era parte del problema, como que la llamada venía de adentro de la casa. ¿Por qué? Porque pues yo, de pronto, por ejemplo, me llegaban flashbacks, ¿no? De días, de meses antes, trabajando en la revista. Y pues me acuerdo trabajando con mi equipo, escogiendo las fotos de portada y escogiendo las fotos que íbamos a usar para las modas. Y junto con mi equipo decidíamos qué era lo que íbamos a retocar de cada modelo y de cada celebridad. Entonces nos sentábamos y decíamos, pues tenemos que adelgazar a la persona, le tenemos que quitar la celulitis, tenemos que dejarles la piel perfecta. Y pues el Photoshop era una práctica súper común. Pero también en las páginas de la revista, por ejemplo en las secciones de belleza, hablábamos muchísimo de dietas. Los 5 tips para llegar a tu cuerpo de verano, sigue estos consejos y vas a bajar tanto de peso. Y la verdad es que quizá lo que hoy más me avergüenzo es que recuerdo que en alguna de esas ediciones decidí que sería buena idea hacer una guerra de dietas con mi equipo. Horrible. Decidí que todo el equipo editorial iba a hacer una dieta distinta y que durante el mes íbamos a reportar cuál era la dieta que más funcionaba. La verdad, ahí me di cuenta que mi enfermedad no solo dictaba lo que yo hacía con mi cuerpo y con mi vida, dictaba lo que yo comunicaba a mi equipo y eventualmente a nuestros lectores, y a través de plataformas muy poderosas. Así que a los pocos meses de estar en la clínica, tomé una decisión. Quería cambiar mi rol de ser perpetuadora de estos problemas. Así que decidí que usaría mi plataforma para comunicar que estaba lejos de ser una persona con una vida perfecta. Llevaba años de mi vida, desde los 8 años, con un severo trastorno de alimentación. Había hecho muchísimo daño a mi cuerpo y a mi salud. Y hoy la verdad es que sigo viviendo muchas de las consecuencias físicas de mi salud. Pero mi salud mental estaba en mucho peor estado. Tenía ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada, tenía depresión y también tenía estrés postraumático. Llevaba muchísimos años de mi vida luchando con trauma, un trauma por una infancia y una adolescencia muy complicados. Ay, ¿qué tal? Se pone sensible la señora. Llevaba mucho tiempo pues con estos problemas, así que pues fue momento que decidí subir en mis redes sociales una foto libre de retoques, por primera vez contando mi historia, porque me di cuenta que no le estaba ayudando nada a nadie al solo hablar de los zapatos bonitos y de lo perfecta que era mi vida. Tras ese posteo, le expliqué a las personas que no era una editora con la vida perfecta, que la verdad es que para mí era más fácil ser una persona adicta al trabajo y adicta a contar calorías, porque era más fácil para mí contar calorías que contar lo que realmente estaba pasando en mi vida. Este tipo de trastornos alimenticios son un poco complejos de tratar, porque a diferencia de lo que muchas personas creen, los trastornos de alimentación son enfermedades serias mentales y no necesariamente son de personas privilegiadas o de niñas que solo están buscando llamar la atención.
Normalmente este tipo de diagnósticos sirven, o este tipo de enfermedades y este tipo de conductas funcionan como un mecanismo de defensa, porque es más fácil obsesionarte con eso, obsesionarte con tus problemas verdaderos. Me acuerdo que después de ese posteo, de ese primer posteo en Instagram, para mí fue como ese primer paso a cambiar mi papel y cambiar mi historia. Me acuerdo que aunque no fue el primer paso, sí fue uno de los más importantes. Y a lo mejor hoy estamos ya un poco más acostumbrados, afortunadamente, a ver a personas que hablen de su salud mental de manera tan pública. Pero en ese entonces y en mi comunidad, la verdad es que era de las primeras personas que lo hacía. Y no quiero colgarme medallas al decir que yo decidí hacer esto, porque no tiene nada de especial que yo contara mi historia. Pero sí estaba entendiendo el poder que tenía hablar en mis redes sociales y dejar de perpetuar esos ideales que tantos años atrás a mí me habían hecho tanto daño. También me acuerdo, por ejemplo, que tras ese primer posteo me llegaron muchísimos mensajes de apoyo de colegas, familiares, muchísima gente contándome también sus historias, abriéndose conmigo y dándome las gracias por hablar de algo tan real. Pero también me llovió hate. Bueno, no me llovió hate, pero también me tocó mucho hate. Y también me acuerdo que tras esa confesión, el jefe de mi esposo le preguntó que si se iba a divorciar de mí porque tenía una enfermedad mental. Y ahí me quedó muy claro que el estigma era algo que seguía muy presente y que sigue hoy muy presente. Es verdad que en ese momento no me divorcié, pero recientemente sí lo hice. Fue un divorcio en total paz, bendita terapia, todo bien, pero pues tras el divorcio eventualmente me sentí lista para continuar con mi vida, seguir saliendo, conocer gente nueva, literalmente pues sí, rehacer mi vida, datear. Entonces, pues sí me he dado cuenta que el estigma sigue súper presente. Y bueno, que mi historia de dating ha sido bastante devastadora. ¿Qué pasa? Conozco a alguien, nos gustamos, salimos, nos mensajeamos, hay química, todo va bien. Y de repente llega el momento de compartir nuestro Instagram. Veo ese primer follow, veo un poco de stalkeo y de repente ghosteo instantáneo. No me puedo asegurar que es porque soy una persona que habla abiertamente de su salud mental, pero después de 15 vatos, como que empiezas a sospecharlo. Y es que la verdad, nadie quiere salir con una persona que trae tanto bagaje emocional. Pero tampoco nadie se da cuenta que salir con una persona que lleva más de 10,000 horas de terapia es la pura paz mental. ¿Y por qué me preocupa tanto el tema del estigma cuando hablamos de salud mental? ¿Por qué me preocupa tanto? ¿Por qué vengo aquí yo a pararme enfrente de ustedes a contarles mi historia? Porque tener acceso a la salud mental, o sea, un psiquiatra o a tratamiento psicológico, es un privilegio. Los seguros de gastos médicos no cubren enfermedades mentales y vaya que son caras. También me preocupa porque solo en el año 2022, según el INEGI, se reportaron 34.8 millones de casos de depresión reportados, o sea que se saben. 50.4 millones de personas con trastornos de la conducta de alimentación. También se reportó en ese año que 8 de cada 10 personas que están diagnosticadas con una enfermedad mental no reciben tratamiento. También es importante que empezamos a conocer como sociedad cuáles son los distintos síntomas y las señales que se ven
en distintas enfermedades mentales. Por ejemplo, en mi familia tengo un familiar muy cercano que es bipolar. Y la verdad es que nos tardamos muchísimos años en darnos cuenta porque simplemente no sabíamos cómo se veía un episodio maníaco, bueno, un episodio de manía. Y la verdad, les puedo decir que creo que mi historia personal hubiera sido bastante diferente si se hubieran reconocido los síntomas de las distintas enfermedades mentales. Es altamente probable que tú o alguien cercano a ti sufra con un trastorno mental. Pero la verdad es que nadie quiere platicar y nadie quiere decir que a lo mejor no se puede levantar de la cama ni para lavarse los dientes porque simplemente no le encuentran sentido a su vida. Nadie quiere contar que desde el momento que se despiertan hasta el momento que se van a dormir sufren de pensamientos obsesivos. Nadie quiere contar del día que se van a pesar 40 veces al baño en un lapso de 2 horas. Y tampoco nadie quiere contar del atracón que se da en las noches para llenar su soledad. La gente se siente muy avergonzada de tener enfermedades mentales. Y claro, no estoy diciendo que sea glamuroso, pero existe muchísima vergüenza y existe muchísima culpa. ¿Cómo es posible que me sienta así de mal si todo en mi vida está perfecto? ¿Están de acuerdo? Pero qué fácil, ¿no? Yo venirles a decir aquí esto y qué fácil y qué padre es ver a una perfecta desconocida hablarte de sus problemas mentales. Pero la verdad es que esto le podría estar pasando a la persona con la que te vas a casar. O quizá tu hijo piensa todos los días en quitarse la vida. La realidad es que en todo mi camino con la salud mental he aprendido una cosa, o bueno, muchas cosas, pero la más importante es que tú no tienes la culpa de tener un trastorno mental. Nadie escoge tener un trastorno mental. Existen muchísimos factores ambientales, psicológicos, genéticos, que están completamente fuera de nuestro control. Lo que sí está en nuestro control es cómo enfrentamos nuestros problemas, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí lo es. Mi vida se ha tratado de florecer una y más veces, y estoy segura que la más reciente, que fue como antier, no va a ser la última, porque lo más difícil de la condición humana es que nadie está exento a tener problemas. Estoy de acuerdo que quizá unos más graves que otros, pero nada es lo suficientemente grave como para que lo tengas que vivir en silencio. Eso sí tiene solución. Gracias. Es hermoso florecer. Y también es hermoso el camino que nos lleva a hacerlo.